Señores, y no podemos nosotros dejar de iniciar este programa con un tema que acaparó la atención hoy en el país y fue el efímero decreto emitido por el presidente Luis Abinader en el día de hoy, que quizás ha sido uno de los decretos de menor duración en la historia de nuestro país. Se trata del decreto 3025 que regulaba las compras o regulaba el uso de las plataformas de internet, y ahí entonces se le aplicaba el cobro de ITEVIS a las plataformas por internet. Esto generó cierto revuelo, generó ciertas críticas, y pocas horas después de haber sido emitido este decreto, entonces desde la vocería de la Presidencia de la República se informó que mediante el decreto 107-25, el presidente Luis Abinader había derogado este decreto. Esta noticia la dio a conocer Homero Figueroa, director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia. Pues con esto entonces el Poder Ejecutivo deja sin efecto el reglamento que establecía el cobro del impuesto a las plataformas digitales. El decreto fue firmado en el día de hoy. En su artículo número 2 ordena la notificación a las instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución. No es sorpresa para nadie que el presidente Luis Abinader eche para atrás a una medida o a un decreto que resulte ser impopular ante la población o que tenga algunas implicaciones que vayan en contra de algunas leyes. Quizás esto en un principio fue admirable de parte del presidente y quizás motivo de elogio, que el presidente Luis Abinader sabe poner el oído en el corazón del pueblo, y aquellas medidas que las personas entienden que no le conviene, pues son recogidas por el presidente Luis Abinader, lo que ha servido de ataques para la oposición, ha servido como un arma de ataque para la oposición, que acusa al presidente Luis Abinader de encabezar un gobierno de improvisaciones. Yo pienso que debe tener mucho cuidado el presidente Luis Abinader, porque una cosa es tú echar para atrás una medida que resulte impopular para la población, y otra es que se evidencie una falta de asesoría, o que quizás el presidente Luis Abinader no está haciendo caso a sus asesores, porque lo que yo tengo entendido es que a través de un decreto no se puede regular, no se puede quitar ni poner impuestos a ningún bien o servicio. Entonces, algo está pasando en la Presidencia de la República. No sé si es que el presidente no está siendo bien asesorado, o que quizás no está prestando atención a esas asesorías legales que le hace su departamento jurídico. Entonces, lo que en su momento fue admirable del presidente Luis Abinader, pues hoy pudiera convertirse en un foco de crítica y quizás en un medio de ataque al gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Yo pienso que en una próxima ocasión debe tener mucho cuidado a la hora de emitir un decreto, porque esto no marca un buen precedente, un discurso que duró, un decreto que duró apenas horas y luego fue entonces derogado, además de que el manejo que le dio el Departamento de Prensa de la Presidencia a esta información no fue el adecuado, porque el Departamento de Prensa de la Presidencia no informó por las vías correspondientes, dígase los grupos de WhatsApp y las plataformas que utiliza el presidente Luis Abinader, que es muy de redes sociales. Recuerden que los más recientes, que sus últimos decretos, él los ha dado a conocer a través de su canal de WhatsApp, y pues entonces pudieron haber hecho uso de eso para informar sobre ese decreto. No, fue cuando se publicó en algunos medios de circulación nacional, entonces ese propio medio hizo el desmentido, y ya cuando esa bola estaba corriendo en los medios de comunicación fue cuando el departamento de prensa, o cuando el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, salió a, a dar la información de que este decreto había sido derogado, que
que ni siquiera llegó a aplicarse porque fue horas después. Entonces yo pienso que debe ser un poco más eficiente ese equipo de comunicación y prensa que tiene el presidente de la República, porque no están manejando la imagen, no están manejando la comunicación de cualquier persona, están manejando la comunicación del número uno, del primer ciudadano de República Dominicana. Entonces, ese mal manejo en las informaciones, ese mal manejo a la hora de servir las informaciones hace más daño que bien, porque da espacio y lugar a las especulaciones. Y recuerden que con el auge de las redes sociales y al acceso que tienen las personas a las redes sociales, luego que una cosa se dice es muy difícil de recoger, y deben cuidar un poco más la imagen del presidente Luis Abinader, deben ser más eficientes y eficaces a la hora de servir una información a la población. No pasó mucho rato luego de que se emitiera el decreto sin que la oposición, específicamente los congresistas, reaccionaran. Sobre este tema, el Departamento de Prensa de ACD Media ha preparado una historia, la preparó Félix Montán, y nosotros queremos compartirla con ustedes. El presidente Luis Abinader emitió un decreto que apenas duró horas, mediante el cual se pretendía reglamentar impuestos a las plataformas digitales. De inmediato las críticas afloraron en el Congreso Nacional y no existe la certeza de que haya una ley que los regule. Ha intentado vía administrativa, ustedes vieron cómo en los peajes se aumentó de 60 pesos a 100 pesos, eso fue una medida que también fue administrativa. Y en definitiva, en el caso de este decreto, que tuvo que echarlo obligatoriamente para atrás porque viola la Constitución, los impuestos tienen que estar de manera taxativa en una ley especial, o puede ser la ley de ingresos y gastos que establezca o un nuevo presupuesto o aumentar los presupuestos actuales. Es un absurdo porque no se puede regular algo que no existe. Usted puede regular algo cuando hay una existencia, pero cuando no existe, entonces es un error. Un gobierno que tiene una política parecida a la de la gatica de María Ramos, entonces definitivamente que ya está bueno de que este gobierno haga una cosa y diga otra. Este país no se merece eso. Lo demostraron con la reforma, lo demostraron con la ley del DNI, y ahora lo reforman, lo demuestran con este decreto, que fue el decreto más corto en la historia de la República Dominicana. En tanto que diputados oficialistas afirman que se debe buscar más recursos para enfrentar la demanda del pueblo. Yo creo que sí. Yo creo que necesita recursos del gobierno. Aquí, si tú buscas en el presupuesto nacional, las inversiones son muy limitadas, y aquí va una queja nuestra. En la escala de inversiones, La Romana, que es mi provincia, y lo digo públicamente aquí, yo me avergüenzo de que en este momento La Romana esté en el último peldaño, con 600 y pico de millones. Es decir, hablando por per cápita, 2.000 pesos por habitante en La Romana. Se lucran muy bien del medio, ¿verdad?, en que vivimos, y yo estoy de acuerdo que se le ponga sus impuestos a todo lo que es redes, ¿verdad? Claro, bien organizado. No sabía que lo habían echado para atrás. ¿Ustedes acaban de ver eso, que lo echaron para atrás? Sí. No es la primera vez que el país intenta gravar las ventas en las operaciones de las plataformas digitales, pero siempre se arma un reperpero. Félix. Muchísimas gracias a Félix Montán con esta historia acerca de la reacción de los legisladores sobre este efímero decreto emitido en el día de hoy, grabando con este impuesto, con el ITEVIS, las plataformas digitales. Entonces, pues ahí estaba la reacción de los diputados de diferentes partidos políticos, principalmente de la oposición. Vamos a esperar que en una próxima ocasión el presidente Luis Abinader, para que no tenga la necesidad de echar para atrás una decisión o un decreto, pues lo haga con más cabeza fría, porque no es la primera vez que ocurre esto, y como había dicho anteriormente, lo que antes resultó elogiable, quizás ahora
no lo sea tanto. Y también con este decreto se empezó a especular o la gente empezó a ver una intención oculta por parte del gobierno de ir introduciendo poco a poco ese proyecto de reforma fiscal que el presidente Luis Abinader también retiró del Congreso Nacional luego de que se realizaran varias protestas, luego de que se unieran los diferentes sectores productivos de República Dominicana para rechazar este proyecto de reforma fiscal, que yo sí estoy de acuerdo con que se necesita hacer una reforma fiscal, aunque siempre va a resultar impopular porque a la gente no les gusta que le aumenten los impuestos, pero mientras más se postergue la aprobación o la modificación a la ley tributaria de República Dominicana, pues más duras serán las medidas en un eventual proyecto. Vamos a ver qué pasa en lo adelante y pues enhorabuena que el presidente Luis Abinader escuchó y se dio cuenta que podía reñir con algunas leyes este decreto que emitió en el día de hoy, que se dio a conocer temprano en la mañana.